Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este congreso. Se suponía que aquí primero tenía que hablar el decano, pero por lo visto no ha podido venir. Así que, bueno, el decano diría que seguro que sería mucho gusto compartir con nosotros este congreso y esta apertura, y que le daría mucho placer estar aquí también con nosotros. Así que nada, en su nombre, pues queda dicho. Por nuestra parte, como alumnado, no podemos dejar de agradecer al decanato toda la ayuda que nos ha prestado, porque económicamente nos ha dado la oportunidad para realizar este congreso bajo unas circunstancias materiales muy concretas, como son estos espacios o como son ponentes muy relevantes en el marxismo español, bueno, y también extranjero, porque sabéis que viene Michael Henry. Y nada, agradecemos también al Departamento 1 y 4 porque también han colaborado en parte de la organización de este congreso. Y nada, y voy a leer un poco a qué viene este congreso, o situaros un poco de por qué estamos aquí. Porque tiene mucho sentido preguntarnos qué hacemos aquí, qué hacemos en un congreso y qué hacemos en un congreso sobre Marx. En cualquier caso, también quiero dar énfasis de que esta actividad ha sido, aunque con ayuda del decanato y de los departamentos, ha sido desarrollada, ideada y ejecutada por alumnas y alumnos que llevamos en esta facultad bastantes años, y que, bueno, muchos de nosotros, pues, este congreso sirve como code final de nuestra carrera y tal. Y esperamos que para algunos de vosotros que estáis empezando la carrera no sea el code final, sino que sea el principio de muchas actividades que se hagan dentro de esta facultad, y sobre todo actividades de movimiento muy político y muy implicado con la realidad. Pues nada, empiezo a leer el texto que he escrito para presentar este congreso y espero que os guste. A la pregunta ¿por qué un congreso?, podemos responder que entendemos un congreso como uno de los mejores espacios para la puesta en común de distintas lecturas, por provenir no solo de diferentes personas, sino incluso por hacerlo desde distintas disciplinas, tales como la filosofía, la sociología, la economía o la historia. Ahora bien, ¿por qué un congreso sobre Marx? Debemos responder, tal como señalábamos en nuestro programa, que pensar con Marx significa reconocerlo como un clásico, que en cuanto tal nos interpela como herramienta teórica indispensable para explicar nuestra actualidad, máxime en tiempos críticos que manifiestan las contradicciones del capitalismo señaladas por el pensador, esto es, cuando vivimos una de las fracturas, eufemismo de crisis del sistema, que ya Marx diagnosticara como inherentes al mismo. Fracturas cuya sutura neoliberal ya es visible en la única universidad en la que este congreso podía haber tenido lugar, esto es, la universidad pública. Consideramos relevante contextualizar históricamente a la figura de Marx en el Estado español, para así poder señalar qué lugar ocupa este congreso en la historia del marxismo español. Primero que todo, sería necesario realizar un análisis sucinto de la relación que el Estado español ha tenido con el marxismo. En otras palabras, de lo que se trata es de esbozar la recepción del marxismo en la España de los siglos XIX, XX y XXI. Quizás considerar al marxismo como un cuerpo homogéneo sea poco riguroso, pues como bien sabemos, si tratáramos de caracterizar la corriente marxista como un todo bien definido, no haríamos otra cosa que omitir la heterogeneidad de posiciones que alberga el marxismo. Por ello, y por lo que aquí respecta a efectos prácticos, englobo bajo el rótulo marxismo todas aquellas doctrinas y tesis que de uno u otro modo parten o emanan de la obra de Karl Marx. Sería interesante destacar la relación de Marx con el XIX siglo español. No es difícil, ya que el propio Marx se interesó particularmente por la idiosincrasia de las convulsiones sociales que tuvieron lugar en nuestro país durante el siglo XIX. En efecto, en el tratado La España Revolucionaria, titulado así póstumamente, consistente en una serie de artículos periodísticos, algunos de ellos publicados en el New York Daily Tribune, Marx dirige su mirada a nuestro país relatando críticamente los sucesos y luchas liberales burguesas que se estaban desatando en la época. Así, por ejemplo, en uno de los artículos se centra en la revuelta del 2 de mayo de 1808, llevada a cabo por el pueblo, aunque dirigida principalmente por la nobleza y el clero. También no deja de tratar la insurrección sucedida en el verano del 54 en Vicálvaro, y que debe su nombre a este lugar, esto es, la famosa sublevación liberal llamada Vicalvarada, comandado por los generales Dulce, O'Donnell y Ros de Olano. Diversos datos históricos pueden ayudar a reflejar cierto hilo medianamente sistemático, que indique la huella del marxismo en el contexto que hemos situado. Así, es en 1872 cuando entra en España la primera traducción del Manifiesto Comunista.
coincidiendo con las fechas en las que Paul Lafargue, que es el nuero de Marx y que también tiene mucha vida revolucionaria y tal, residía en España como consecuencia de su exilio por la dura represión que siguió a la Comuna de París de 1871. La tarea encomendada a Lafargue consistía principalmente en reunir en Madrid un grupo marxista que fuese capaz de liderar la actividad revolucionaria. Al mismo tiempo que llevaba esto a cabo, Lafargue comenzó a escribir una serie de artículos anónimos para el periódico La Emancipación, en los que defendían la necesidad de crear un partido político de la clase obrera. En algunos de estos artículos, Lafargue expresaba sus propias ideas acerca de la necesidad de reducir la jornada laboral, concepción que no era ajena al pensamiento del propio Marx. Años más tarde, en 1879, y ya en pleno periodo de restauración borbónica, un grupo de tipógrafos encabezado por Pablo Iglesias fundó en clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español. En aquel entonces este partido, no como ahora, era de claro corte marxista, ya que su fin era transformar, no reformar, la sociedad y abolir las clases sociales. De hecho, el ideal y programa del partido se resume, y cito, en la búsqueda de la completa emancipación de la clase obrera, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes. Es de destacar que en la elaboración final de este programa haya intervenido Marx. Al parecer, un borrador fue enviado a Londres, donde Marx y Engels lo revisaron. El desprestigio de la figura de Marx como teórico no es algo reciente, sino que se remonta al siglo XIX. Podemos traer aquí a colación la pertinente información de cómo, durante el siglo XIX, ya se recibía el marxismo como un monstruo, una secta de la que más valía cuidarse. Ya por aquel entonces, diversos personajes que poblaban la España católica se encargaron de equiparar marxismo, socialismo y comunismo en una misma cosa, a una misma monstruosidad, tarea que volverá a ser recogida durante la España del régimen de Franco. Como bien sabemos, el triunfo del franquismo supuso el desmantelamiento del sistema educativo republicano y su sustitución por otro basado en el nacionalcatolicismo. De este modo, se estableció un sistema basado en los valores tradicionales y conservadores regidos por la religión católica, acorde con el carácter confesional del nuevo Estado, y en un concepto unitario y glorioso de la nación española. Por lo que respecta a la presencia de España en el pensamiento durante el franquismo, esta fue constante. En efecto, se seguía escribiendo sobre Marx y sobre marxismo. Y cuando digo sobre, en realidad lo que quiero decir es contra. Con la ley del 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, que rezaba así en su artículo 4, a los efectos de esta ley se considera comunistas los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskista, anarquistas o similares. Y similares, claro está que podía ser cualquiera. Es relanzada con esta ley toda una literatura antimarxista, de gran envergadura, dirigida a ¿quiénes? Por supuesto a los adeptos del régimen. Así, por ejemplo, se publicarían espeluznantes libelos de elocuentes títulos como El enemigo, marxismo, anarquismo, masonería, España y anti-España, el comunismo en España, yo he sido marxista, el cómo y el porqué de una conversión. En fin, que son infinitos los ejemplos que vuelvan la historia del franquismo y su descarnada contienda titánica con el marxismo. Habrá que esperar hasta finales de los años 50 para ver cómo las críticas se van atenuando. Aún así, a mediados de siglo, los textos primarios del marxismo continuaban siendo casi inaccesibles. Había uno de buscar y rebuscar por doquier y de forma clandestina. Por ciertamente, aún quedaban por aquellas viejas librerías olvidadas retazos de lo que fue una cultura marxista ya casi sepultada. Sin embargo, es a partir de 1960 cuando asistimos a una nueva regeneración teórica, aunque solo fuese por una paulatina apertura editorial. El primer libro de Marx y Engels publicado en España después de la guerra fue Revolución en España y aparece en 1960. Es una edición preparada por Manuel Sancristán. En la misma década aparecieron escritos marxistas cristianos personalistas, con los textos como los textos de José María González Ruiz y Miguel Benzo Mestre. Serán las hijas e hijos de estas décadas los que reconfigurarán el marxismo en una España carcomida por la ideología nacional católica. Evidentemente, esto solo será gracias al ambiente político hiperactivo y convulso de la Europa de los años 60 y 70. Como ya hemos dicho, es por y gracias a la traducción de Manuel Sacristán del libro Revolución en España, primer libro que pudo publicar de Marx, cómo se empieza a regenerar la tradición marxista. Aunque Sacristán publica en un franquismo ya muy vencido, sigue habiendo una brutal censura, por lo que no puede hacerlo más que clandestinamente, y lo hace a través de la editorial mexicana Grijalbo, que entraban libros de forma clandestina en España. Al mismo tiempo, como muchos otros, Sacristán ejercerá una gran actividad política disimulada, a finales de los 60 y entrados los 70 a través de seminarios y cursos en el seno de la universidad.
Tras la muerte de Franco, publica una edición completa, o más bien casi completa, ya que esta edición fue interrumpida por la propia muerte de Sacristán, de las obras de Marx y Engels en la editorial Crítica. El relevo de Sacristán fue asumido por muchos de sus discípulos y grandes catedráticos aún presentes entre nosotros, como lo son Francisco Fernández Buey, Antonio Domenech y el aquí presente Jacobo Muñoz. Con la muerte de Franco ocurrieron dos sucesos de gran importancia que acarrearon efectos todavía palpables. Por un lado, el estructuralismo francés, encabezados por Louis Althusser, se abrió paso en aquella España agitada y convulsionada por la dura transición. Se llevó a cabo una tarea de traducción de los textos althusserianos que fueron recibidos por una parte de teóricos españoles con serias discrepancias. En efecto, la traducción de los textos de Althusser dio lugar a grandes polémicas dentro del círculo sacristán, aunque por otro lado, Althusser fue también recibido de manera positiva por otros teóricos españoles, como por ejemplo por Jordi Soler Tura. Otra cosa a destacar de finales de la década de los 60 es la influencia del mayo del 68 europeo. Evidentemente, bajo un régimen como el de Franco no podía permitirse ninguna revuelta, pero no por ello el ambiente español se quedó paralizado ante las grandes convulsiones populares que se sacudían en medio mundo. Así, y como siempre, es decir, clandestinamente, se introdujeron múltiples textos que realizaban críticas furibundas al franquismo. Se organizaban lecturas, seminarios, etc., una infinidad de actividades, aunque disimuladas. A la vez, y coordinado con los exteriores de España, en las mismas entrañas del ámbito académico se estaba desatando una agitada actividad política en las universidades españolas, sobre todo en las de Madrid y Barcelona. Con los comienzos del postfranquismo hubo una proliferación de revistas de izquierdas como la revista El Viejo Topo, por ejemplo, y abundantes debates políticos. El otro efecto, segundo efecto que mencionábamos, que se produjo de manera paralela y casi acompasada por la muerte de Franco, fue que se asistió a todo un proceso de normalización e integración de las doctrinas y políticas revolucionarias. Esta integración, junto con la transición política que acabó con las perspectivas revolucionarias, contribuyó a una fuerte despolitización generalizada en las universidades. Consecuentemente, esto acarreó el progresivo declive del interés por Marx. Años más tarde, la caída del muro de Berlín parecería dar la puntilla a la figura de Marx y a la tradición marxista. Así pues, durante casi más de 2 décadas, España y Europa sufren un adormecimiento de toda una tradición que había empezado a mediados del siglo XIX y que había marcado profundamente el siglo posterior. La percepción general en este último periodo fue que nos hallábamos en el fin de la historia, que sabéis que eso fue proclamado por Fukuyama, en el que la obra de Marx era algo definitivamente anticuado, refutado por la historia y superado por el pensamiento. El nuevo orden mundial parecía reclamar un pensamiento libre de cualquier exigencia de sistematicidad, y en el que la crítica social se limitara a promover mejoras parciales en el marco de un orden general considerado ya definitivo e inamovible. Afortunadamente, este estado de cosas no fue absoluto ni definitivo. El estudio de Marx se mantuvo, si bien disgregado y con poca visibilidad pública. De hecho, han sido numerosas las revistas que se han estado ocupando de mantener a flote el estudio sobre Marx. En el plano que nos ocupa, un ejemplo claro son los congresos Marx Internacional organizados por la revista Actuel Marx, desde 1995 en Francia, creo que es en la Universidad de Nanterre. Otro ejemplo son los congresos organizados por la revista Historical Materialism, desde 2005 en Inglaterra, en Londres. En torno a estas iniciativas y muchas otras se han ido generando un interés, aún marginal pero cada vez más potente, por el estudio y la actualización de la obra de Marx. Pronto surgirían iniciativas que poco a poco sentarían las bases para un resurgir del pensamiento marxista. Podemos decir que la vuelta de interés por el estudio de Marx es pareja al resquebrajamiento del consenso neoliberal y a la aparición de nuevos movimientos sociales que se oponen al orden de cosas existente. Estudiar a Marx en estas condiciones, frente al consenso generalizado de su poca pertinencia y validez, supone una dificultad especial. Una vez cerrado el ciclo del socialismo real del siglo XX, reivindicar el marxismo hoy día supone reelaborarlo distinguiendo con cuidado la obra original del pensador alemán de las interpretaciones realizadas por sus seguidores, remitiéndose en la medida de lo posible a los textos originales. Ello ha sido facilitado por la edición de las Mega 2, por lo que por primera vez ponen a disposición del público los textos originales escritos por Marx, libres de las modificaciones de sus seguidores. Justificar la validez del marxismo en una época de consenso antimarxista implica también ser capaz de remitirse a los fundamentos primeros, eliminando todo rastro de dogmatismo y estableciendo sólidamente la base racional del desarrollo marxiano. A ello responde el creciente debate en torno a la teoría marxiana del valor o teoría laboral del valor, que se desarrolla desde hace algunos años en países como Inglaterra, Francia, Alemania y también desarrollada por algunos autores en España.
y que esperamos poner también de actualidad en el panorama del pensamiento español con este congreso. No obstante, aún y con todo, parece ser que ha sido en los últimos 2 años cuando el legado de Marx parece haber suscitado de nuevo gran interés. No en vano, Marx es el gran pensador de las crisis políticas y económicas, a cuyo estudio dedicó gran parte de su obra teórica. Cuando la inestabilidad se debe no a ningún fenómeno parcial, sino a una quiebra que parece afectar a los fundamentos últimos del sistema y la mayoría de la población sufre los efectos de una economía en la que la desigualdad salta a la vista de todo el mundo, la obra de Marx suscita de nuevo curiosidad e interés. Esperamos que desde el marxismo académico podamos contribuir a la comprensión y la solución positiva de la situación crítica a la que se enfrenta en este momento la humanidad. Por último, y para acabar ya con esta intervención, no quiero dejar de explicitar los sentidos entrañados en el título de nuestro congreso, o lo que es lo mismo, señalar en qué sentidos es posible pensar con Marx. Pensar con Marx significa hacer frente al recorrido teórico que quiso trazar y que constituye su obra. Pensar con Marx significa dar cuenta de los fundamentos y límites de la realidad histórica que constituye su presente y que constituye el nuestro, a saber, la del capital. Sin embargo, pensar con Marx no es solo pensar. Pensar con Marx es ejecutar un proyecto plenamente vigente. Bueno, muchas gracias por haber escuchado.